¿Puedo apagar la luz? Bueno, vamos a empezar esta clase hablando un poquito hoy a hablar de las infecciones cutáneas. ¿Sí? Cuando hablamos de infecciones cutáneas, hay tres clasificaciones principales: bacterianas, micóticas y virales, y también los otros parásitos. Todos ellos pueden producir infecciones en piel. Nadie está exento de tener alguna infección cutánea, ¿sí? Pero vamos a ver qué son situaciones y mayor predisposición, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de las infecciones bacterianas, las infecciones cutáneas bacterianas principalmente. Bueno, nosotros el primer día de clase ya estuvimos hablando que la piel es el órgano más grande, más extenso de nuestro organismo. Y la importancia de esta barrera, la piel es una barrera, que es una forma de defensa contra el medio externo, ¿sí? Protege principalmente de estos gérmenes. Por eso dice, tiene muchas funciones diferentes, incluyendo cubrir y proteger el cuerpo. Ayuda a mantener a distancia los gérmenes, pero a veces estos pueden entrar al organismo a través de infecciones en la piel. ¿Qué quiere decir eso? Dijimos, por ejemplo, que la dermatitis atópica, pacientes, estuvimos en las últimas clases, ellos de por sí tienen una piel mucho más sensible, mucho más lesionada por la afectación, por las escoriaciones que producen. ¿Y qué pasa? Son más susceptibles a que se formen grietas en esa pared y que los gérmenes puedan entrar con mayor facilidad. Yo siempre le explico a los pacientes, ¿verdad? Porque a veces le dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué está con una infección micótica, verdad? ¿Por qué? Los niños principalmente, estos niños que tienen la piel, previamente la piel afectada. Yo siempre les explico, no es lo mismo una pared que tiene un cemento, una pintura, que donde ahí es súper liso, que una pared que está ahí totalmente con grietas, ¿verdad? Ustedes ven que el cemento está todo roto y se ve el ladrillo. Entonces, si se moja esa pared que está intacta, comparando una pared llena de grietas, evidentemente esa pared de grietas va a entrar el agua, va a infiltrar, va a tener humedad después. ¿Por qué? Porque la barrera, en ese caso, está afectada. Nuestra piel es lo mismo. Hay una lesión, hay un corte, limpiar, desinfectar, porque se puede infectar. Bueno, es lo mismo. Se rompe la barrera que estamos hablando, la barrera cutánea, que es la barrera de la piel. Por eso es cuando los gérmenes ingresan, pueden generar infecciones. Otras infecciones de la piel pueden ocurrir en lugares donde la piel se frota, especialmente si está húmeda. ¿Por qué a veces es tan común que las personas tengan infección a nivel de las axilas, por ejemplo? No es cualquier persona, los deprimidos, los obesos, porque sudan más y quedan ahí con esa humedad en esa región. La humedad es un factor predisponente también para generar ciertas infecciones. Las infecciones pueden ocurrir cuando tiene un suministro deficiente de sangre en el área del cuerpo, pie diabético o úlcera varicosa, consecuencia de una mala circulación en esas regiones. La piel en esas regiones recibe menor suministro de oxígeno, mayor suscepción, o sea, es más susceptible a que posea infecciones, ¿sí? Peor de todo si es un sistema inmunocomprometido. Aparte de eso, las complicaciones es mucho más común, ¿sí? La infección puede ser localmente o puede ser más extensa, ¿sí? Hay veces que la infección no está ahí solo en la mano, ¿sí? O solo en la piel. Hay situaciones que hay una gran extensión del cuerpo. Eso es muy importante también porque no es lo mismo una lesión, una infección en el brazo que vos le puedes tratar tópicamente con una pomada antes que, y no me vas a dar antibiótico oral. Generalmente a veces no es necesario. A veces con los antibióticos tópicos ya es suficiente, pero el paciente tiene una infección más extensa con la repercusión sistémica es diferente, ¿sí? Y como dice ahí también, entonces las infecciones pueden ser localizadas en una porción propia del cuerpo o extenderse un poquito más, o pueden penetrar profundamente y extenderse a otras áreas. Por ejemplo, una simple infección que empezó en la superficie de la piel, en
la epidermis puede extenderse hasta el músculo. ¿Sí? Entonces, evidentemente la conducta terapéutica ahí ya es distinta. ¿Cuáles son las causas de las infecciones en la piel? ¿Sí? Varios gérmenes pueden producir infecciones en la piel. ¿Sí? Las bacterias causan celulitis, impétigo, infecciones por estafilococo. El estafilococo es campeón ahí de las bacterias que producen infecciones cutáneas. ¿Sí? Los hongos, por ejemplo, un paciente pues, más grave que viene, por ejemplo, con una estafilococemia, ¿verdad? El estafilo ya diseminó todo su organismo. Lo primero que buscan es dónde está la puerta de entrada. Y hay que buscar piel, porque generalmente la puerta de entrada es por a través de la piel. ¿Sí? Los virus causan verrugas y herpes simples, y los hongos causan pie de atleta e infecciones por candida, y ahí vamos a dar una clase solo de hongos, porque hongo es un capítulo aparte. Y lo más común es que los que más consultan por infecciones por hongo. ¿Sí? Los parásitos también incluyen ahí los piojos, que normalmente afectan la región donde hay pelos, ¿sí? Principalmente en la cabeza, y también está la famosa sarna, ¿sí? Que afecta en todo el cuerpo. ¿Quiénes son las personas que tienen más probabilidades de tener infección de piel? Como dijimos, nadie está exento, pero las personas con enfermedad tienen una mala circulación, diabéticos, inmunoprometidos, adultos mayores, pediatría, por ejemplo, yo siempre les explico a los alumnos, es lo mismo una piel de una persona de 20 años que una persona de 80 años. La dermis, epidermis, dermis y hipodermis, la dermis disminuye 20% de su grosor. O sea, se queda una piel mucho más fina. Los capilares tienen mucho más fragilidad capilar. Entonces, normalmente tienen lesiones, incluso equimosis por la fragilidad capilar que tienen estos pacientes. Y también tienen mala circulación. Entonces, una herida que a veces en 7 días ya se resuelve, en ellos es un poquito más lento ese proceso. ¿Sí? Por eso está ahí adulto mayor. Los que tienen compromiso en el sistema inmunitario, o los de pacientes VIH, o los que de una forma u otra están teniendo una terapia o una afectación, quimioterapia, todo lo que deteriore o, ¿cómo podemos decir?, disminuye la inmunidad de esa persona. Es más susceptible a tener infecciones. ¿Sí? O personas encamadas, que están en mucho tiempo acostadas, también son personas que están más susceptibles a tener infecciones. ¿Por qué? Porque también de una forma u otra va a comprometer la circulación en esas regiones, ¿sí? Y también va a generar, va a ser más susceptible. Pacientes desnutridos. ¿Por qué los pacientes desnutridos tienen tanto riesgo de tener infecciones? Todos son considerados, los desnutridos también de una forma u otra son considerados inmunodeprimidos. ¿Cómo? Y también está eso. La desnutridos, aparte de eso, suelen estar deshidratados, la piel también está afectada en ese momento. ¿Sí? Y está lo contrario también, los que tienen muchos pliegues cutáneos. ¿Sí? Las personas que tienen muchos pliegues, ¿verdad?, normalmente son zonas que quedan más húmedas por más tiempo, entonces existe mayor susceptibilidad también. Cuando hablamos sobre infección de piel, no es sobre la piel. Empieza ahí en la superficie, pero como dijimos, puede llegar un poquito más profundo. Por eso es piel y tejidos blandos. ¿Sí? Común en todas las edades, en especial niños y en pacientes con factores de riesgo. ¿Sí? Afecta a cualquiera de las estructuras o anexos de la piel, porque acá también entran las infecciones en las uñas. ¿Sí? ¿Sí? Vayan a ver un capítulo aparte solo de onicomicosis. O sea, es bastante extenso de infecciones en las uñas, ¿sí? Los anexos. Todo lo que hablamos de infección puede estar acompañado de los famosos signos inflamatorios. ¿Sí? Dolor, eritema, calor, ¿sí? Entonces, infecciones de piel pueden también estar acompañados de estos signos inflamatorios, acompañados o no de síntomas sistémicos. Parece que pueden también tener fiebre.
sí, situaciones que no. Depende del compromiso. Evidentemente, cuanto más profunda es la infección, mayor compromiso sistémico va a tener el paciente. ¿Sí? ¿Cómo se clasifica? Primaria, secundaria y sistémica. Hay situaciones que la infección no es el foco primario de la piel, por ejemplo, una endocarditis, ¿verdad?, que puede generar manifestaciones en la piel. ¿Sí? Cuando hablamos de infecciones primarias, recuerdo cuando hicimos lesiones elementales. Acá, las primarias es una infección sobre una piel previamente sana. Secundaria, ya la piel no está tan sana, tiene una lesión ya inexistente. Y sistémica ya son manifestaciones cutáneas, pero a consecuencia de otra afectación. ¿Sí? Acá en la clase les voy a pasar con la clase que ustedes cuando terminemos, para que ustedes vean. Entonces miren acá la clasificación de las primarias, secundarias y terciarias. Vamos a tratar de dar las primarias, varias, ¿sí? Absceso, infección en los folículos, celulitis, estima, vamos a ver un poquito de cada uno, ¿sí? Erisipela, impétigo, son todos causas sobre una piel previamente sana, ¿sí? Ahora, luego, por ejemplo, los quistes. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen quistes sebáceos, pero que esos quistes sebáceos pueden infectarse, ¿sí? Eso ya es infección cutánea secundaria, ¿sí? O las famosas úlceras o las escaras. Estas lesiones pueden infectarse, generar infecciones dentro de la categoría de secundarias, ¿sí? Ahora, lo mismo que, por ejemplo, un golpe, una herida, que existía una lesión previa y una infección sobre esa lesión, ¿sí? Infecciones cutáneas secundarias, ¿sí? Y las terciarias, como dijimos, ya es una repercusión ya sistémica que se manifiesta a través de la piel, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son? Tenemos que tener en cuenta que existen tipos de infecciones y la localización. Hay infecciones que solo se van a quedar en la superficie, ahí en la epidermis, y hay infecciones que van a profundizarse un poquito más. Por ejemplo, el impétigo o el síndrome de la piel escalada estafilocócica son afectaciones que normalmente están ahí más en las superficies. Ya el estima, que vamos a ver enseguida, es una infección que está entre la epidermis y hasta la dermis, ¿sí? No va más allá de esa localización. ¿Está bien? Ahora, si hablamos de foliculitis o del forúnculo, entendemos que ahí el folículo pilosebáceo está comprometido, ¿sí? Hidradenitis, hay situaciones que también en los folículos pilosebáceos o las glándulas también ahí ya se comprometen. Y la diferencia, la gran diferencia, que es lo más común, que a veces van a ver en pacientes internados por infección de partes blandas, es la celulitis y está la erisipela. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Quién sabe? Acá dice todo luego, miren, celulitis más profunda, ¿sí? Entonces, las dos están ahí entre epidermis y dermis, pero la celulitis es más profunda, es considerada una infección cutánea más profunda comparando con la erisipela. Y ustedes van a ver que la gran diferencia justamente es que cuando se ve la cuestión de erisipela se ve perfectamente el eritema, se puede hasta demarcar la zona donde está la infección. No, la celulitis, ve ahí una coloración más rojiza, pero bueno, tenés como delimitar exactamente por qué, porque es más profundo ese compromiso, ¿sí? Fascitis necrotizante. Esto suele ser una complicación de la celulitis, ¿sí? ¿Qué pasa? Más profundo aún, la fascitis ya va hacia la fascia muscular, ¿sí? Y la miositis, bueno, ya compromete el músculo, ¿sí? Cuando llega el sistema linfático, ya se conoce como la linfagitis. Y las paronitis son las afectaciones en las uñas que también vamos a estar viendo. Bueno, entonces miren, todas las localizaciones anatómicas y las infecciones que pueden existir. Por ejemplo, en los niños, en el cuero cabelludo, lo que más ocurre a veces son infecciones como abscesos, ¿sí? Colecciones en el interior de esa lesión.
pueden existir lo mismo: erisipela, celulitis, ¿sí? Entonces miren, para que ustedes vean después cómo cada zona existen lesiones que van a tener mayor prevalencia, ¿sí? Ahora, en los pliegues cutáneos también existen infecciones bien características. Uno de ellos es el eritlasma. ¿Ya escucharon hablar? Pero seguro que algún lado ya vieron. Después, cuando lleguemos al eritlasma, seguro que alguien va a decir ya vio algo parecido. Que no es tan poco común, ¿sí? Pero en la zona donde hay zonas más húmedas, que donde se ve esa humedad continua, esa sudoración, entonces hay un hongo muy conocido como el Corynebacterium minutissimum, que es el que produce esta infección, ¿sí? Bueno, para no olvidarse, acá vemos de vuelta la estructura de la piel con las capas correspondientes: epidermis, dermis y hipodermis, ¿sí? O tejido celular subcutáneo, como quieran llamarlo. Entonces miren acá, por ejemplo, como muestra el impétigo, normalmente está acá, en la superficie, en la foliculitis, estamos hablando del folículo pilosebáceo, ¿sí? La erisipela, que puede afectar tanto la epidermis como la dermis, y la celulitis van que ven de acá, pero puede ir un poquito más profundo. Y cuando ya parte de la parte muscular, ya ven una fascitis necrotizante, como pueden ver. Y miren todos los gérmenes que pueden, los beta-hemolíticos como los Staphylococcus aureus, pueden producir esta infección, ¿sí? Entonces nada más para que ustedes tengan en cuenta una imagen sencilla, pero como pueden ver la localización y la infección que normalmente afecta. Bueno, acá hay dos gráficos, ¿verdad?, donde podemos ver la diferencia. Son dos tipos de infecciones cutáneas bacterianas, donde acá esta es una típica erisipela, ¿sí? Erisipela, eritema, donde ven que es bien rojo y pueden ver que es una afectación que está bien ahí localizada, ¿sí? Esta es una afectación que vamos a ver enseguida, hablar sobre el impétigo, donde el impétigo hay dos tipos: bulloso y no bulloso, donde tiene la característica de un tipo que tiene costra. Ven como hay una lesión del sistema importante en la base y vemos como una lesión esponjosa en la superficie. Son dos infecciones cutáneas. Bueno, empecemos a hablar un poquito de cada uno. ¿Qué sería el ectima? ¿Sí? Es una infección ulcerativa más invasiva, caracterizada por una vesícula o pústula. ¿Qué era vesícula? ¿Cuál es la característica? ¿Cómo podemos decirlo? ¿Qué es la vesícula? ¿Cómo? Pero no hablamos de la primera clase de lesiones elementales, primarias, secundarias, contenido sólido, contenido líquido. ¿Es primario o secundario? ¿Cuál es la diferencia entre lesión elemental primaria y lesión elemental secundaria? Muy bien. Secundaria sería la lesión previa y en este caso, estas son lesiones elementales primarias de contenido líquido, ¿sí? Entonces, vesículas o pústulas que evolucionan a úlcera cubierta. ¿Qué era la úlcera? ¿Una lesión elemental primaria o una lesión elemental secundaria? Las diferencias. Cubierta con costra amarillenta, de curso crónico y de curación lenta. El agente etiológico más común es el Streptococcus del grupo A y el Staphylococcus aureus, ¿sí? Son infecciones cutáneas bacterianas. Normalmente afectan niños, adolescentes o ancianos. No hay diferencias sexuales, ¿sí? Muy común en zonas tropicales, zona de mayor temperatura. ¿Cuál es la clínica? Estos pacientes empiezan con vesículas o pústulas en aspecto ensacabocado que tienen como un halo, un epitema que hacen alrededor de la lesión. Decíamos en la imagen. Normalmente son lesiones únicas, ¿sí? O en escasas, hay una, dos o tres hay lesiones. Normalmente no tienen ningún síntoma sistémico el paciente, solo son infecciones locales que se pueden observar.
atrofia y cambios pigmentarios. ¿Por qué ustedes creen que puede llegar a traer lesiones? Cicatriz, atrofia o cambios pigmentarios. Las vesículas normalmente dejan cicatrices. ¿Pero qué dijimos? Pueden llegar a ulcerarse estas lesiones. Entonces, cuando más compromiso tenga, más extensión, sea un poquito más profundo, sí va a dejar alguna cicatriz, algún residuo de esa afectación. Y ahí está. Miren cómo se ve. Entonces, ven cómo realmente es una afectación que puede ser un poquito más profundo. Y miren cómo hacen un halo, justamente el famoso halo eritematoso alrededor de la lesión. Se ve perfectamente acá. Estos son 3 estadios, ¿verdad? Acá vemos que el tejido de piel ya se está resolviendo esta lesión. Sí, y eso no es un problema. Pero las personas piensan que tienen este tipo de lesiones y se le da un remedio y en 3 días va a desaparecer esta lesión. La lesión tiene tiempo en recuperar, pero si es curso crónico, es recuperación lenta. ¿Sí? No es una lesión muy severa, da para entenderlo con muchos pacientes, porque la lesión es única. Ven acá tiene uno en el brazo, acá tiene una lesión única, no vemos muchas lesiones dispersas, pero tiene una recuperación lenta, como si fuera una cicatrización. ¿Sí? Entonces, deja una marca, porque ven que no es tan sencillo, no es una lesión simple. Empieza con una vesícula, pero puede llegar a ulcerarse, como ustedes pueden ver acá, que se ven ya estas lesiones. ¿Sí? Diagnóstico clínico. Hay situaciones que se recomienda tomar muestra para cultivar o se puede llegar a biopsiar. ¿Sí? Yo no tengo la foto, no sé si la pero tengo un paciente que a mí me llamó tanto la atención porque vieron una lesión en el brazo, lesión ulcerada. ¿Sí? ¿No es? Una lesión ulcerada parecía que tenía un borde bien sobrelevado. Cuadro de 8 años de lesión. Y vino un hongo tan raro, pero vino en la biopsia de ese paciente, porque se le tomó la muestra y se cultivó y vino. Le voy a leer, pero no sé si ustedes ya escuchaban hablar el nombre. Entonces son hasta no es tan común escuchar. Mira, acá está. Bueno, miren, dermis papilar, infiltrado inflamatorio, escasas células gigantes multilogradas, esa es la característica. Cuerpos fumagoides, de los que en los cuadros de hongos, no se observan atipias. Diagnóstico cromomicosis. Ahora después miren un poco ustedes y lean lo que es la cromomicosis y son lesiones muy parecidas a estas, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay situaciones nada más que clínicamente pueden tratar el paciente. Pero hay situaciones que es importante los métodos auxiliares. En estos casos son el cultivo de las lesiones o biopsias. ¿Sí? Lesiones cutáneas también se pueden biopsiar. No es solo lesiones sospechosas de cáncer. ¿Sí? En este caso me lo vinieron diagnóstico y ahora se realizaron tratamiento antimicótico al paciente. Pero es una infección no muy común. ¿Sí? Entonces, diagnóstico diferencial al inicio con impétigo, no ampolloso, vamos a llegar a decir el impétigo, ectima gangrenoso por pseudomonas o pioderma gangrenoso. ¿Sí? Entonces, estos son los probables sospechas, porque no es tan fácil que venga un paciente con infección cutánea y vos miramos y decimos, ya, pero bueno, es exactamente eso. Vos tenés que tener a veces 2 o 3 diagnósticos diferenciales que pueden ser las causas probables de estos pacientes. ¿Sí? Tratamiento, cuidados locales, mantener el lugar bien higiénico, bien limpio, no que no esté húmedo, ¿sí? Tratamientos tóxicos, incluso da para indicar los antibióticos tópicos, hay la amplia gama, mupirocina, ácido fucídico, por ejemplo, que son los que más se utilizan, y si es necesario, medicamentos sistémicos también. Bueno, acá vamos a quedarnos un poquito en lo que es el pelo, ¿sí? Otro tipo de infección cutánea bacteriana también se conoce como piodermitis o pioderma, ¿sí? Superficial, muy contagiosa.
caracterizada por la aparición de una ampolla o vesícula en la región subcórnea, o sea, una vesícula bien superficial. El agente biológico es el Staphylococcus aureus, ¿sí? Y lo que más se está viendo es que hay cada vez más casos de los SAM. ¿Qué son con las siglas SAML? Staphylococcus aureus meticilino resistentes, ¿sí? Hay muchos casos ya de infecciones del impétigo por el Staphylococcus aureus resistente, ¿sí? O sea, lo que hay que tener en cuenta. En la comunidad ya se ven casos de Staphylococcus resistente, ¿sí? Professora, o impético ele pode evolucionar um abscesso? ¿Cómo? Pode evolucionar um abscesso? Puede evolucionar también. Y ahora que todos y mal tratados evolucionar, ¿sí? Por la profundidad. Bueno, la forma más grave del impétigo tipo ampollar, entre el ampollar y el no ampollar, es el síndrome de la piel escaldada estafilocócica, ¿sí? Acá hay un cuadro mucho más grave porque el estafilococcus aureus, como ustedes saben, tiene toxinas, de las cuales la toxina hemolítica es la que produce una afectación a nivel cutáneo. Entonces, hace como produce un desprendimiento en la piel de estos pacientes, ¿sí? Normalmente es muy común en niños, no es común en los adultos, en los niños es bastante común y justamente está como una de las complicaciones de las infecciones cutáneas por estafilococcus. ¿Quiénes son las personas que tienen mayor predisposición para los niños en este caso a tener? De una forma u otra son niños que no están tan bien cuidados, por decirlo así, ¿verdad? Higiene deficiente, que vienen con necesidad de hacinamiento o que tienen un bajo nivel socioeconómico, son los niños que están más susceptibles a tener infecciones. Y de una forma u otra existe una puerta de entrada, o sea, una adicción o un traumatismo, ¿verdad? O que tengan una depresión previa. O, ¿qué dice? Dermatosis previa pruriginosa. ¿Por qué esto es un factor predisponente? ¿Cuál es una dermatosis previa pruriginosa, por ejemplo? Que puede ser una causa, una puerta de entrada. ¿Saben lo que es pruriginosa? ¿Verdad? Dermatosis previa pruriginosa. Hablamos muchísimo en la clase pasada de dermatitis atópica, eczema. Todos son lesiones que producen cuadros de mucho escozor en la piel, lesión, rotura en la piel, puerta de entrada para los gérmenes, ¿sí? Bueno, acá es importante ver los tipos de impétigo. No son iguales, hay dos tipos. ¿Cuáles son las variedades? Si ustedes ven el impétigo está ahí, normalmente afecta más la superficie cutánea, la superficie de la piel. La característica del impétigo es que este germen produce una afectación de la deshemoglobina 1. La deshemoglobina 1 es muy importante porque ella es una proteína. ¿Saben lo que es los desmosomas? ¿Se recuerdan lo que es uniones intercelulares? ¿Se recuerdan de mi biología? Uniones intercelulares. Uniones comunicantes. ¿No? Un tejido está conformado por la fusión de varias células, ¿verdad? Que esto también forma los órganos y forman los sistemas. Pero todo el principio empieza por las células, ¿sí? La piel no es diferente. La piel tiene desmosomas que son los que hacen que todas las células estén adheridas, ¿sí? La deshemoglobina son una forma en la que forman esas sostenes, las proteínas de sostén para que estén adheridas. Se altera la deshemoglobina, ahí que dice escisión proteolítica de la deshemoglobina. Entonces, ¿qué pasa? Hay una mayor separación entre las células de la piel. Bueno, ocurre el impétigo. Pero el impétigo hay dos tipos, ¿sí? No bulloso o bulloso. O el no bulloso también es contagioso. Es el más contagioso, ¿sí? ¿Por qué ustedes creen que el impétigo no bulloso es conocido como el tipo contagioso y el bulloso no?
Ahora, si ustedes ven acá, estas dos primeras lesiones, ven como son lesiones muy distintas. Y acá está el impétigo ampolloso o bulloso, como quieran llamarlo, ven cómo se ve realmente que forman las ampollas a nivel de la piel del paciente. Y acá no se ve las ampollas, ¿sí? Se ve como una lesión más un predominio en las lesiones costrosas periféricas. Esto es mucho más contagioso que esto, ¿sí? Porque acá normalmente están localizadas, están dentro, esas toxinas efectivas están dentro de esa bulla. Sin embargo, esto no está dentro, está libre, ¿sí? Entonces, por eso, evidentemente, esto se puede contagiar de una persona a la otra, ¿sí? Y puede regresar a el estigma, ¿sí? Que es lo que acabamos de observar. Entonces, fíjense, el impétigo están dos tipos de vuelta, bulloso y tipo no bulloso, ¿sí? Ambos de ellos pueden progresar, pueden dar repercusión sistémica, pero ustedes van a ver que no es una lesión única, son lesiones más extensas, pero tienen una característica en la localización anatómica que ellos se encuentran. Mirando este gráfico, los primeros gráficos, ¿dónde ustedes creen que están afectadas? ¿Dónde están estas lesiones? ¿En qué zona del cuerpo? Evidentemente en el no bulloso vemos que está en el rostro, ¿verdad? Y el bulloso, este no es el rostro, ¿sí? Ahora miren, de los cuales, ¿cuál es más común del impétigo? El ampulloso, ¿sí? Acá, miren cómo se ve esta lesión, cómo se ven estas bullas, y está en la capa subcórnea, entonces son bullas bien finitas, ¿sí? ¿Por qué? Es la primera capa de la piel. Entonces, es bien delgadita la pared de esta bulla. Sin embargo, miren cómo en lo curioso se ven estas lesiones monstruosas en la superficie. Y ahora de vuelta, esta es una lesión elemental, primaria o secundaria. ¿Qué ustedes ven acá? Estas costras. Las costras, es una lesión elemental primaria o secundaria. Ven como hay una lesión previa por debajo de la costra y ahí se ve ella por encima, ¿sí? Esa es la diferencia. Voy a mirar un poquito la primera clase para que no se olviden, ¿sí? De vuelta, como se ve, evidentemente, ¿qué tipo de impétigo? Bulloso, ¿sí? Y este, no, como acá, predominan mucho más las costras. Bueno, ahí está. Contagioso, y ¿cómo quieren llamarlo? Impétigo contagioso, no contagioso, impétigo contagioso o no ampollar. ¿Esto qué tipo es? ¿Contagioso o no contagioso? Contagioso, ¿sí? También se conoce como el T-Box, ¿sí? Normalmente está en el 70-80% de los casos, ¿sí? Ahora, el ampolloso, ¿sí? Tiene dos variantes de vuelta, ¿sí? Lo que está más localizado, que es común en los más pequeños, ¿sí? O el generalizado, que se conoce como el síndrome de Richter von Reichenstein. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver la imagen enseguida, que está acá, como compromete un poquito más en una mayor extensión. Bueno, volvamos a la imagen. Entonces, miren acá cómo se ve el impétigo no va a apoyar, pero ven cómo son pacientes distintos, pero se dan cuenta cómo las zonas afectadas son en las mismas zonas aparentemente de los diferentes tipos de pacientes. ¿Por qué? Porque la localización más común es la región periorificial, ¿sí? O la región de los pliegues, ¿sí? Y normalmente son lesiones que, por más que no son nada lindas, por decirlo así, pero son lesiones superficiales, ¿sí? Estos tipos son superficiales. Entonces, normalmente, cuando se cura el paciente, no dejan ninguna marca. ¿Está bien? Entonces dicen, curan sin cicatrizar, o sea, sin que se dejen alguna cicatriz, ¿sí? Ahora miren el impétigo apoyar, normalmente suele ser más común
las ampollas pueden tener distinto tamaño. ¿Sí? Hay una lesión con la misma morfología, el mismo tamaño. O sea, las ampollas suelen ser ampollas, ¿verdad? Pero tamaños distintos. ¿Sí? Que posteriormente, dependiendo del tamaño, puede producir mucho dolor. Porque imagínense al romperse las ampollas. Nunca ustedes se quemaron y tuvieron una ampolla. Rompan un poco de esa, se lo quitan ustedes el dolor que le va a producir. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es la característica de la ampollar? Miren, localización tronco y extremidades. ¿Sí? Normalmente no afecta al tronco, ¿sí? Y puede ser localizada más en un segmento o puede estar más extenso en todas las partes del cuerpo. Entonces, miren de vuelta acá, por ejemplo, todas estas imágenes que vimos del curioso, como se ve que son más extremidades realmente. ¿Sí? Sin embargo, esto vemos que el compromiso más es el rostro. Entonces, hay localizaciones que tienen mayor predisposición de acuerdo al tipo. De vuelta, apoyar, de vuelta, tronco y extremidades. ¿Sí? Bueno, ¿qué sería este síndrome que estuvimos hablando? También se conoce como el pérfido neonatal. ¿Qué quiere decir eso? Exantema, eritemo, ampollar, descamativo. Muy común por las exotocinas que produce esta bacteria. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Miren, transmisión congénita o adquirida. Entonces, en los pequeñitos suele ser muy común. Entonces, a veces se hace hisopado nasal, todo para eso, polinizadores estafilococcus, a veces para tratar, para evitar estos factores. ¿Cuál es el problema? Al examen físico, viene lo que dice. Langosta da el aspecto de observar una langosta hervida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un exantema escarlatiniforme y tiene muchísimo dolor. Imagínense esto que ven con escuro. ¿Sí? Porque miren lo que es. Miren lo que es. Acá evidentemente no se ve todo el compromiso, pero miren este compromiso que tiene. Entonces, da ese aspecto que realmente se está despegando la piel de este paciente, ¿verdad? Entonces, acompañado, y acá se ve mucho proceso inflamatorio alrededor. Se tiene una hiperalgesia, mayor sensibilidad, mucho dolor por todo el proceso inflamatorio que se puede observar. Esta es una variedad del intestino, ¿sí? No tan común como el ampolloso y no ampolloso que estamos viendo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Porque dice, complicación más frecuente, celulitis. Porque es una infección cutánea que empezó ahí en la superficie, pero que, claro, se profundiza un poquito más. Entonces, ven que acá no es solo epidermis que está comprometido. Todo este proceso inflamatorio que ocurre es porque llega ahí más, ya está en la dermis, tejido celular subcutáneo y ya puede haber llegado a esta infección. ¿Sí? Hasta incluso pueda tener una repercusión sistémica, producir una nefritis tóxica, porque el nefritis también puede producir esta afección, y hasta incluso llegar más allá, hasta en el hueso producir una osteomielitis en las personas. ¿Sí? De acuerdo a la zona que se llega, el tiempo que se llega a una resolución, no hay muchas complicaciones. El problema es cuando progresa mucho más allá. Y eso es en todas las enfermedades. Porque cuanto más esperan para que consulte a un paciente que está con un cuadro infeccioso, peor a veces es tarde, ¿verdad? Porque no es lo mismo un cuadro infeccioso de 1, 2, 3 días de evolución que un cuadro infeccioso de 15 días de evolución. Entonces, el tiempo que se le empieza a tratar a estos pacientes es fundamental para evitar o prevenir las complicaciones. Bueno, tratamiento siempre en todas las infecciones, medidas generales. Lo más importante, cuidar, claro que están los medicamentos, pero ¿de qué te sirve que vos tengas ahí un antibiótico, todo, pero el niño ahí está jugando, sigue jugando en la arena, no tiene limpio esa región, no hay antibiótico tópico o sistémico con la ayuda? Entonces, medidas generales o terapia medicamentosa y no medicamentosa. En todas las infecciones cutáneas, las medidas
pacientes, ¿sí? Bueno, ya hablamos de la celulitis. ¿Qué dijimos de la celulitis mirando el gráfico, la imagen? ¿Cómo? Sí. ¿No va para qué? Para delimitar. Muy bien. Lo que dice, es una infección aguda que afecta el tejido celular subcutáneo, más profundo que la erisipela, ¿sí? Causado por Staphylococcus pyogenes y Staphylococcus aureus. Se observa eritema, edema y dolor, con bordes mal definidos. Esa es la principal característica. La celulitis, no, los bordes son mal definidos. La erisipela sí, los bordes son bien definidos. Menos frecuente por hemófilos, pero que puede también un germen que puede producir. Normalmente suele ser como una puerta de entrada, ¿sí? O algo. Hizo un clavo y después de eso empezó a tener signos inflamatorios, hasta incluso fiebre, que es un síntoma sistémico bastante común, ¿sí? El epidermidis es más común, que puede producir también, pero normalmente se ve el germen en inmunodeprimidos. No es tan común personas inmunocompetentes, ¿sí? Bueno, acá, a ver, Héctor, lee un poco. Las bactérias Staphylococcus são as mais comuns de celulites. Na pele normal tem muitos tipos de bactérias que vivem em elas. Quando há uma ruptura da pele, estas bactérias podem causar uma infecção cutânea. Os fatores de risco para a celulite incluem rupturas, inflamação da pele entre os dedos e os pés, antecedentes de enfermidade vascular periférica, lesão ou traumatismo com ruptura na pele, feridas cutâneas, picaduras e mordeduras de insectos, mordeduras de animais ou de pessoas, úlceras a causa de certas enfermidades, incluso diabetes e enfermidades vasculares, uso de medicamentos corticosteroides e outros medicamentos que suprimem o sistema imunitário, herida de uma cirurgia recente. Entonces, existen varios factores que pueden predisponer a la infección por celulitis. Pero miren, ¿cuáles son los síntomas que se acompañan para el cuadro de celulitis? Fiebre con escalofríos y sudoración. Ya hay acá un síntoma sistémico en estos pacientes, ¿sí? Decaimiento del estado general, mucho dolor, más sensibilidad en la zona afectada, ¿sí? Inflamación o enrojecimiento de la piel que se hace más grande a medida que la infección se propaga. O sea, tenía una inflamación en una pequeña región de la pierna, posteriormente eso ya se va extendiendo, ¿sí? Aparición de una piel densa, brillante y estirada. ¿Por qué? Porque crece ese miembro inferior, pero no es que capaz de crecerlo algo vascular. El edema que también genera esta la piel más tensa, brillante, una piel que también está acompañado de edema, ¿sí? Piel caliente en la zona del enrojecimiento, acompañado de dolores musculares y rigidez articular, y por eso ocurre por la inflamación que también está ocurriendo en las regiones de la articulación. Se puede acompañar también de otros síntomas no locales, pero que son como náuseas y vómitos, ¿sí? Todo de acuerdo al compromiso del estado general. Y estos son pacientes que pueden venir con 30.000 de glóbulos blancos, ¿sí? Que es una infección que afecta bastante al estado general del paciente, realmente hay que tratarse, porque puede tener sus complicaciones. Varios factores pueden aumentar el riesgo de celulitis. Ustedes van a ver que la mayoría de las infecciones cutáneas, todos tienen factores de riesgo, la mayoría, y son prácticamente los mismos, ¿sí? Miren, lesiones, cualquier corte, fractura, quemadura o raspadura es un punto de entrada para las bacterias. Esto no es solo específico celulitis, para cualquier tipo de infecciones cutáneas. Sistema inmunitario debilitado, las afecciones que debilitan el sistema inmunitario como diabetes, leucemia, pacientes con VIH, en la etapa de SIDA, ¿sí?
aumentan mucho más el riesgo de infección, ¿sí? Y son los famosos pacientes inmunodeprimidos, ¿verdad? Que cualquier germen le puede producir una infección. Pues nosotros sabemos que de por sí nuestro cuerpo es colonizado por varias bacterias, pero normalmente no nos hace nada. Pero un paciente inmunocomprometido no es lo mismo, ¿sí? Enfermedades de la piel previa, afecciones como dermatitis atópicas, eczema, piel de atleta o culebrilla, que son afecciones también de la piel, son todo, cualquier uno de ellos, puertas de entrada, ¿sí? Hinchazón prolongado crónico en pacientes, por ejemplo, con el linfedema. ¿Por qué ustedes creen que el hinchazón crónico puede ser una causa de infección? En este caso. ¿Cómo? Pero paciente con elefantiasis, por ejemplo, son patas de elefante. Sí. Porque ellos tienen que ver con los susceptibles de tener infecciones. La circulación, o sea, Claro que sí, además la circulación también puede ser también el punto de que dijimos anteriormente, los obesos, muchos pliegues cutáneos, también un factor. Porque ya vieron que tengo elefantiasis, ¿ya? Si el día que ustedes se vayan a Asunción, van a ver, si pasan por un lugar, sí o sí le van a ver un paciente que se hace 3 años que está sentado en el mismo lugar. Y el premio tiene elefantiasis en el miembro inferior, ¿verdad? Y va a ver así, hay como rollos en todas las piernas. Imagínense esos pliegues en esa región. O sea, hay varios factores pacientes con edema crónico que pueden tener. O sea, factores predisponentes para tener infecciones, ¿sí? Antecedentes de celulitis, por haber tenido celulitis anteriormente, aumenta el riesgo de volver a contraerle. Y sobrepeso, ¿sí? El exceso de peso, por lo que ya mencionamos, es un factor que de por sí ya aumenta el riesgo también. ¿Cuáles son las complicaciones? Eso le dije, si tengo celulitis hay que tener mucho cuidado. Y hay que tratar, ¿sí? Y ahí no hay pomadita que le des, ¿sí? Ahí ya tenés que entrar con medicamentos sistémicos, ¿sí? Antibióticos que cubran esta vía, ¿sí? Hay una amoxicilina normalmente muy cortito para este tipo de infecciones, porque hablando de infección que sabes que por definición está un poquito más profundo. Este paciente puede entrar en sepsis, ¿sí? Puede llegar a hueso, ¿sí? Puede hacer también una osteomielitis, puede afectar los sistemas linfáticos, puede diseminarse por el torrente sanguíneo y afectar, por ejemplo, el corazón. Entonces, tienen que ver la infección que hay que tener su respeto. El más sanguíneo, todo puede llegar a las meninges. Este paciente puede entrar en un shock séptico y, si no mejora, incluso te puede llegar a fallecer este paciente, o en esa región puede llegar a tener muerte de tejido, ¿sí? Producir necrosis de este tejido y puede después contribuir a debilitar esa reacción que ustedes saben que necrosis, tejido muerto, es lo mismo que quitar, ¿sí? Porque es un tejido que ya no es viable, ¿sí? Miren, no es solo miembro inferior que puede comprometerse. Cualquier zona, cualquier puerta de entrada es un problema, ¿sí? Existen muchos casos, por ejemplo, de celulitis periorbital, ¿sí? Por ejemplo, le picó una abeja, después de eso empezó a tener edema ya con signos inflamatorios, ¿sí? Entonces, afecta a ambos sexos, en todas las edades, pero la zona que más comúnmente afecta es los miembros inferiores, ¿sí? En 85% de los casos, y la cara también no deja de ser, como dije, la celulitis perioritaria no es poco común, ¿sí? Clínica: eritema mal definido, dolor circunscrito, aumento del volumen, calor local, bordes no precisos y fobia a presión. ¿Qué es la fobia? ¿Cómo también se llama eso? Obeso.
permiso, ¿verdad? Pero yo no puedo acá, por ejemplo, veo que está afectado, pero no es solo acá con permiso. Miren que el edema es en todo este miembro inferior. Si yo voy a buscar el ego de este paciente, yo digo, tiene edema. ¿Por qué? Porque yo digo que tiene edema. Porque yo pienso que tiene edema este paciente. Esta foto. Porque está en una piel tensa, pero una piel brillante, ¿ven? Eso es lo que dice cuando se le pide piel tensa y brillante. Pero ¿cómo yo voy a buscar el ego de este paciente? ¿Cómo yo voy a confirmar que tiene edema? Por definición, ¿dónde yo toco? ¿Dónde yo busco ego? Por definición. La puerta del paciente. ¿Cómo yo en el examen físico? ¿Contra qué estructura vas a comprimir? Por ejemplo, si este es mi brazo, ¿verdad? Yo tengo edema. Entonces, pero yo tengo edema. Yo voy a decir, ¿tengo edema? ¿O tengo edema? ¿Cómo yo voy a hacer? Pero ¿dónde yo le toco al paciente? Siempre contra una estructura ósea. Acá. Acá yo tengo mi hueso. Entonces yo comprimo contra la estructura ósea. Ahí yo comprimo y ahí yo suelto. Y ahí se ve el edema, la depresión. Si yo hago esto, ¿qué edema voy a tener si no que es blando, ¿verdad? Entonces siempre contra la estructura ósea. Eso es el miembro inferior. Buscarle edema, buscarle siempre comprimirle contra el hueso. Donde vaya a buscar edema tal cosa. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, yo le comprimo en esta posición y ahí yo veo el edema, veo la depresión que va a quedar. Claro, de acuerdo, más profundo es mayor, más cruces va a tener el paciente. ¿Sí? Bueno, entonces miren, pero evidentemente acá el ojo es un poco difícil que va a su edema ahora tocando en esta región, porque hay una parte blanda y está el globo ocular. No tenía que comprimir en el ojo, pero ves que la piel también súper tensa, que se acompaña ahí de signos inflamatorios. Son todos pacientes con celulitis. Miren acá, también vemos este paciente, este edema importante. Ven como ven una coloración más rojiza, pero no es tan bien delimitada. ¿Ven? Se ve acá, pero yo no puedo definir exactamente dónde está la infección. Veo que todo este miembro está comprometido. ¿Y qué son estas lesiones que se ven acá? ¿Cómo? No, estas lesiones que se ven acá. Que son como realmente como pequeñas cositas que ya se ven, pero eso nada más es por el proceso, por el edema, por esa inflamación que después hace como que después vaya desprendiendo esa piel. Pero no es algo que se ve también en los edemas crónicos como ver. ¿Sí? Porque vean nomás que a veces no va a estar tan lisita la piel, se puede ver como está sobrepuesto con estas pequeñas cositas. Bueno, y acá es evidente la asimetría que se ve en ambos globos, en ambos partes. ¿Sí? Eso también es muy importante. En la celulitis, el examen físico es fundamental y no es llegar y tocar al paciente, es observar. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo veo este paciente, yo veo solo la foto de donde estaba la infección. Pero la afectación, la piel tensa, brillante, con edema, va a estar solo donde está la infección. Entonces, en mi miembro inferior, solo, por ejemplo, la pierna derecha está con celulitis, solo la pierna derecha va a tener esa característica. La pierna izquierda va a estar intacta, va a estar normal. Entonces, la infección es fundamental acá también, para que ustedes puedan ver esa diferencia. Acá se ve los dos ojos de la persona. Se ve que es mucho más evidente la inflamación, ¿sí? El eritema,
básicamente, y acá se ve que evidentemente tuvo alguna, se fue secundario a una picadura o algo que tuvo porque se ven estas lesiones previas del sistema, ¿sí? Bueno, y acá está un gráfico bastante sencillo, ¿sí? Pero ¿qué le llama la atención en este gráfico? Ajá, bien. Lo ve exactamente acá como dijimos, se puede ver exactamente dónde está delimitado. Por eso a veces, ahora no se hace más tanto. Pero antes, de una bicicleta se le marcaba exactamente dónde estaba la inyección. Porque después, para ver si eso, por ejemplo, iba aumentando, porque evidentemente el tratamiento no estaba cumpliendo. La idea es que eso vaya disminuyendo. Entonces a veces se marcaba exactamente donde estaba la bicicleta para controlar la progresión del cuadro del paciente. Dios mío, te juro que les veo a ustedes tan cansados. Aparte de eso, no sé si están aburridos la clase porque me sale bien. Pro, uma pergunta. A celulite, ela pode dar, por exemplo, em pacientes que estão desnutridos por conta do edema? Nada a ver. Bueno, pacientes desnutridos no todos van a tener edema, por ejemplo, pero desnutridos tienen déficit de proteínas, que incluso pueden hacer síndromes nefróticos, pero ahí sí, los desnutridos con déficit de proteínas, ahí sí ellos van a tener edema. Entonces, si tienen edema, puede ser un factor, pero no es tan común que los desnutridos tengan edema. Sí, pueden tener, pero no es algo común de todos los días. Como un desnutrido que vos ves ahí, los relieves, los supermercados, todo que es mucho más evidente. Porque uma parente minha teve, tem síndrome de má absorção de proteínas. E aí ela acabou, ficando desnutrida nesse sentido. E aí ela, teve celulite. Aí o médico falou que era, uma consequência do edema. Pues está. La paciente ya tenía déficit proteico por mala absorción de proteínas. Entonces, ella tenía seguro una hipoproteinemia y la disminución de proteínas en sangre. ¿Se recuerdan la fisiología del edema? Presión estática, presión osmótica y un factor de generar edema es justamente la disminución de proteínas, o sea, la disminución de la presión poliosmótica. Eso es lo que pasa con ella. Mas aí a celulite é por conta do edema? Puede ser a consecuencia del edema, es exceso de líquido, estaciado ahí, compromete la circulación, entonces es un factor. Diga. ¿Qué pasó con eso? ¿Podemos continuar, Felipe? ¿O dejamos para después? ¿Después de ustedes o no? No. Pero van a venir después. No, yo sé. Pero, no sé, depende de ustedes. Si quieren pueden continuar mañana, si no, que falta muchísimo todavía. Pues tú te levantas para qué. Sí, podemos pasar ahí continuamos. Depende de ustedes. Porque Mas não tem problema, porque a sala decidia, a maioria do povo decidiu. Não, porque a maioria do povo decidiu. Vai terminar o estado. Vamos almoçar.